De Juan vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. En el capítulo 2 de Juan vamos a ver este tema, cuando Jesús convierte el agua en vino. Gloria al nombre del Señor. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice así: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en este día por tu amor, tu misericordia, tus bendiciones, y te pedimos, Señor, que ministres, y Dios mío, que usted sea en este día bendiciendo a través de su palabra, Padre de la gloria, y que usted nos ayude a entender y comprender el mensaje, Señor amado, y atesorar en nuestro corazón y poner por obra lo más antes posible, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Estuvo allí Jesús a una boda, asistió porque ahí dice que invitaron a la madre y también invitaron a él y a los discípulos que él ya tenía en ese momento. Y el versículo 2 dice que también habían sido invitados a la boda, y dice, cuenta que Jesús y sus discípulos, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. El versículo 4 dice: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Acerca de esto hay muchos que se valen para poder tomar el vino que hay el día de hoy. Y resulta que en ese tiempo no había muchas opciones de bebida, obviamente. No es como ahora. Usted ahora puede tener soda, jugo, gaseosa, tiene un montón de variedad de bebidas. Como también hay mucha variedad de bebida ahora alcohólica. Hay bebidas blancas que le dicen, gente que le gusta tomar toda esa clase de bebida. Entonces, en ese tiempo no era tantas las opciones, era vino o agua, como es. Entonces había eso en la fiesta, vino, que era el jugo, obviamente, que todos sabemos que se le saca la uva. Y entonces aquí dice que la madre dijo a Jesús que el vino se había acabado, y con eso le estaba diciendo de que había que tener, porque resulta que esa fiesta no era que duraba una vez como nosotros, y que dura 4 horas, duran 5 horas cuando mucho. Y en ese tiempo no, ese tiempo duraba una semana, a veces se extendía la fiesta, y se extendían varios días a veces. Era una boda en ese lugar. Y entonces Jesús por eso dijo: no ha llegado mi hora, o sea, para que Él se manifestara o pasaran las cosas. Eso siempre lo estaba diciendo Jesús continuamente acerca de su hora. Jesús le estaba indicando también con esto de que a lo que Él vino a morir y resucitar por nosotros. Esa es la hora, cuando llegó la hora de Él. A eso vino a cumplir Él. Ese era el propósito de Él, llegar a ese momento, llegar a ese fin que tenía que llegar para que nosotros hoy pudiéramos tener salvación y vida eterna. Pero hay algo que lo dice en la Biblia acerca aquí, que su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que se usan los judíos en sus ceremonias, dice, de purificaciones. Cada una cabían unos 100 litros. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, o sea que en total se pusieron 600 litros. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, le dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido,
aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Eso, mira lo que sucedió, ¿no? Lo probó el que estaba a cargo de todo y vio que era mejor que el que ya habían bebido antes los demás. Y aquí dice que esta era la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y bueno, después dice que Jesús bajó a Capernaum, y donde siguió siempre. Muchas cosas hizo Jesús en Capernaum. Pero aquí lo importante es que lo que hizo Jesús, dice que convirtió el agua en vino. Pero en sí, Jesús dijo primero, dice, este no es lo que yo vine a hacer. Yo vine a morir en la cruz por todos ustedes. Y hay algo que mucha gente se vale de esto para hacer lo que hace, o sea, tomar. Y no debe ser así. Porque hay muchas cosas en la Biblia que suceden y que a veces tienen un misterio escondido, y no es todo para agarrarlo a la ligera. Hay mucha gente que agarra así a la ligera todo lo que escucha o todo lo que se le dice. O en el caso de este, póngale, dice: mira, si Jesús dice, le ha dado vino, dice a ellos, ¿por qué dice ahora lo condena a la gente que toma? Si dice la gente. Hay mucha gente que ignora esas cuestiones, porque hay mucha gente, póngale, si vamos nosotros, por eso que Dios a nosotros nos da inteligencia. Dios dice claramente que nos da a nosotros inteligencia, y Él nos da sabiduría y nos da conocimiento. Mire, Jesús también mandó a qué, o sea, en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad se mandaba a que los ladrones se los trataba de esta manera, a los adúlteros de aquella, y un montón de cosas, y que, bueno, la gente dice, ahí esas cosas ya la ignoran. Pero cuando se les trata de tomar, ya de cualquier forma se agarran para tomar. Después, cuando Jesús tuvo la cena, Él también tomó allí el vino, pero no lo tomó para emborracharse, sino que hizo todo lo que nosotros hacemos siempre en la cena, tomar ese poquito y ya está. Pero ¿por qué lo hizo así? Porque eso simboliza su sangre, y el pan en ese día simbolizaba el cuerpo de Él. Y en el caso aquí era lo que se podía tomar, y no indica de que sea con alcohol. Él dice que hizo vino, o sea, lo hizo, era agua o vino en ese tiempo, entonces él hizo vino, pero nadie dice que era con alcohol. Y algo importante que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice: ya no bebas agua, toma vino en lugar de agua, porque sufría mucho del estómago Timoteo. Eso indica de que en ese tiempo se lo usaba. ¿Por qué? Porque el vino era más cálido, o sea, más puro que el agua que se la tomaba normalmente. Por tanto, pero era el jugo en sí, no era con el grado de alcohol que tiene ahora. Se imagina ahí Jesús haciendo un milagro, y bueno, que tenga, no sé si creo que tiene 12% de alcohol, no sé cuánto tiene el vino, y imagínense que le esté poniendo ahí. Entonces no, sino que era el jugo, que se le decía ahí de esa manera, porque resulta esto, que al vino, para que en ese tiempo, ¿no? Tenga alcohol, se lo tiene que dejar fermentar un tiempo para que produzca el alcohol, que después lo hacía macharse a ellos. En cambio ahora, es la cosecha de ahora, póngale, de este año, ellos lo hacen vino, pero ya le ponen el alcohol, porque no se puede esperar que el vino se fermente tanto, no se puede esperar tanto tiempo, póngale. Entonces por eso que ahora se le pone alcohol, o sea, todo se le va poniendo alcohol a todo, se le va poniendo alcohol a toda bebida que indique, o sea, que sea para ello, para embriagarse, alcohol se le pone, no se espera así de esa manera como en ese tiempo se esperaba.
Por eso que Jesús también dijo en cierta ocasión que no se pone o no se vacía, dice, vino nuevo en odre viejo, porque dice que el vino nuevo empieza a fermentar y hace que explote el odre. Entonces tiene que ser un odre nuevo para que el vino nuevo, juntamente con el odre, se fermente con el odre nuevo, para que así no se rompiera. Por eso es un símbolo a nuestra vida, que tenemos nosotros que cambiar para que Él nos dé a nosotros las cosas nuevas que tenemos que recibir de parte de Él. Y la gente se vale de cosas así que están en la Biblia, pero que resulta que a veces no la buscan con la guía del Espíritu para ponerla en práctica. Sino que la gente dice, sí, Jesús también tomó. Hay alguien que hizo una canción y dice, bueno, si Jesús se tropezó, dice, ¿por qué no va a tropezar Él? Hablan del ídolo, póngale, de fútbol. Y resulta que Jesús tropezó y cuando iba con la cruz, cargando por nosotros, y iba tan débil, pero el tropiezo de Jesús no fue pecado. Y el tropiezo de Jesús no fue por droga, por alcohol y por cuestiones así. Entonces, usted ve que la gente todo lo mezcla y lo usa para mal, como hace el diablo, como el diablo mismo lo hace. El diablo siempre se agarra de la Biblia, pero siempre va cambiando algunas palabras que están escritas aquí. La intención del diablo, ¿para qué? Para que la gente le reciba el mensaje, hace eso. O sea, de que le va cambiando y la va acomodando para poder disimular y hacer que la gente haga lo malo. Mire, como a Jesús le dijo, conviertes las piedras en pan y así se te va a acabar el hambre, cuando Jesús estaba ayunando. Y cuando dejó de ayunar, le dice, ahora convierte la piedra en pan. Y Jesús le dice, no tan solo de pan vivirá el hombre. Después le dijo, tírate, dice, desde aquí, y Él va a enviar, dice, a sus ángeles para que te guarden. Y resulta que la estaba usando mal al mensaje, porque el Señor le dijo, no tentarás, dice el Señor. Porque el Señor dice que Él nos guarda en todo nuestro camino, no implica de que yo mañana me vaya a ir a meter, póngale, en un barrio donde alguien me dijo, mira, ten cuidado a cierta hora en ese lugar. Pero yo puedo decir, no, pero a mí el Señor me va a guardar, porque a mí dice que Él nos guarda y nos protege. Sí, pero tenemos que usar siempre la sabiduría de Dios. El diablo siempre cambiando, porque resulta que en sí la palabra no decía eso. En el Salmo 91 la palabra dice que Él envía a sus ángeles para que te guarden en todo, dice, tus caminos. No le dice que se tire para que lo reciban en el aire y cosas así. Otra vez que siempre el diablo cambiando. Siempre el diablo usando lo que hay, él lo va a cambiar. Por eso es que el diablo, sabemos nosotros que conoce la Biblia, la conoce bien, nada que la aplica para conveniencia, para hacer perder a la gente cada día más. Hay mucha gente que habla de este tema acerca de las bodas de Caná, que Jesús convirtió, dice, el agua en vino, pero a veces no se da cuenta que en ese tiempo el vino, no todo vino tenía alcohol. O sea, no todo vino era para que se emborracharan. Y no todo vino era para que la gente se perdiera, como hoy lo hace. La gente lo bebe y lo bebe y están perdidos. Entonces la gente se confunde. Porque si hubiera estado Jesús ahora y alguien le diría, Señor, se acabó la Coca-Cola, bueno, el Señor hubiera hecho Coca-Cola. Y no le hubiera hecho vino para nadie. Ni cerveza tampoco lo hubiera hecho. Pero como era agua o vino, entonces le dio, porque el Señor siempre que hace da lo mejor. Y entonces, pero ellos tomaron ellos le dicen el vino como nosotros lo conocemos, pero no era con el alcohol que también lo conocemos ahora. Porque se imagina si Jesús, que vino a salvar, y el apóstol Pablo sabía también que había vino sin alcohol, que póngale, ellos viajaban y quizás lo llevaban para que por ahí el agua quizás en cierto lugar era mala. Usted va a cierto lugar, el agua a veces le cae mal de ciertos lugares. Se va a otra provincia y si toma agua allá a veces le hace mal, porque está acostumbrado al agua de aquí.
Y además que, como sucede ahora, mire, hay gente que a veces se va a la selva y quiere tomar el agua de esos ríos, y resulta que si no la hace hervir, donde va ahí de vacación o algo por el estilo, no la hace hervir, corre el riesgo que le entren diferentes parásitos o bacterias y lo pueden matar en la selva. Eso existe en la selva ahora. No se puede ir a tomar porque, bueno, mira, el agua está clarita, pero usted no sabe, esa agua viene recorriendo toda la montaña, toda la selva. Ahí hay montones de animales que mueren ahí. Y hay montones de animales que le ensucian. Entonces, por eso, mire, en cierta ocasión había un programa que estaban viendo ahí, que había un muchacho que no pudo hacer fuego para hacer hervir al agua, y entonces la tomó así nomás porque ya no daba más de sed, y resulta que al rato nomás empezó con fiebre, y tuvieron que ir. Obviamente que los que están haciendo el programa, grabándolo a ellos, están atentos en todo eso. Y bueno, tuvo que ir el helicóptero, lo pusieron en la camilla y se lo llevaron. Porque ya había quedado, hasta inconsciente quedó, por el agua que tomó. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo también, dice, bebe vino en vez de agua, porque sufría mucho del estómago. Y la gente se agarra de eso y dice, mira, Víctor le está diciendo, dice que tome, entonces yo por eso tomo, dice algo, y se ponen a tomar. Y el diablo aprovecha. Por eso, mire, a lo que vamos, es que tenemos que tener cuidado con lo que el diablo nos puede llegar a decir a nosotros y nos puede llegar a querer convencer, o puede llegar a querer cambiar el sentido de la palabra, porque así como cambia el sentido de esta palabra o la de Timoteo cuando Pablo le dice a Timoteo, puede llegar a cambiar muchas cosas en la persona. Sucedió en ese tiempo también, los engañó a los fariseos, a todos ellos, los engañaba a la gente que estaba ahí, que enseñaba a los maestros. ¿Por qué? Porque también ellos tenían de que si la mujer le cocinaba mal, ya tenían derecho ellos, según ellos, porque ya el diablo le había cambiado la palabra, ¿de qué dice? De divorciarse. Y ellos se pueden divorciar por simplemente que no les gustó cómo le cocinó. Miren a lo que llega a veces el engaño del diablo. Y Jesús le dice, ustedes dicen están mal, porque ustedes dicen porque ya le cocinó mal o no le agrada, dicen ya le dan carta de divorcio. Y así cualquiera. Mire, si yo tuviera que divorciarse uno porque a veces le cocinan mal. Entonces hay que madre, bueno, todos los días. Pero, entonces, por eso que tenemos que tener siempre otro cuidado con lo que escuchamos. El diablo siempre ha cambiado la escritura y la está cambiando ahora también, ¿no? La busca acomodar a lo que va pasando ahora. Hoy en día usted va a escuchar a alguien ahí en la tele, dice, no, dice, sí, yo canto, o yo predico, dice, o yo soy predicador, dice, pero hace esto, hace lo otro. Póngale, hay gente que tiene negocio, dice, sí, yo sirvo al Señor, dice, pero el negocio, dice, entonces ¿qué hacen? Vende alcohol, cigarrillo, de toda clase de bebida le vende a la gente, cuando resulta que nosotros tenemos que cuidar de que la gente no se haga ese daño, pero la gente lo vende. Hay gente que son pastores, que es lo peor todavía, que son pastores, y a veces son siervos de Dios, que tienen otros títulos, pero otro ministerio, y hacen eso, venden alcohol, de toda clase. Usted va a ir al negocio de ellos y tiene un montón de bebidas ahí, y cigarrillos de colección de. ¿Por qué? Porque el diablo le hace decir que, bueno, no, pero esto es un negocio, vos vivís de esto, ¿cómo no va a vender? Si es lo que más se vende, eso atrae la clientela, ¿cómo va a crecer el negocio? Y el diablo empieza con un montón de cosas que al fin y al cabo ellos terminan defendiendo la mentira y defienden el engaño en vez de defender la verdad y mantenerse en la verdad. Un cristiano no puede vender algo que le hace mal al otro. Entonces, si le vende alcohol, ¿qué tiene de malo entonces si el otro le vende droga a los otros?
Pero resulta que después agarran ellos ahí el púlpito y empiezan a hablar contra el que vende droga, y si al alcohol también lo tienen como droga. Si usted pregunta a las autoridades, que el alcohol, droga, dice. Es otra clase de droga, dice, pero es droga. Y ellos hablan contra la droga, y dice, y el narcotraficante dice que Dios lo reprenda, dice, y empiezan a atarlo de toda parte al que vende droga. Y ellos venden cigarrillo y venden alcohol en su negocio. Eso es lo que hace el diablo. Mira lo que hace el diablo. Cosas así. Mucha gente que está en la iglesia vende alcohol en su negocio y vende cigarrillo. Y que no tiene, va a recibir lo mismo que reciba aquel que está ya vendiendo también, porque él le está haciendo un daño a otra persona y él está peor que el otro, porque él conoce la Biblia. Y si no se arrepiente, está el problema. Pero bueno, ellos dicen, es mi negocio, dice. Pero el día que llegue allá, ¿cómo le va a decir al Señor? ¿Qué le va a decir al Señor? Si según las autoridades y todo lo que hay, el cigarro y el alcohol sigue siendo droga hasta el día de hoy. Y se lo considera una droga. Después hay otros que a veces hacen cosas. Todos tenemos que tener cuidado en todo lo que hacemos, a dónde vamos. Hay trabajos que son muy buenos, obviamente, y decentes. Hay trabajos que ya no van. Porque los mismos aquellos que, póngale que vendan alcohol o vendan cigarrillo en su negocio, si una hermana viene o un hermano le dice, mira, yo trabajo allá en el casino, yo estoy ahí trabajando, yo manejo las cartas ahí, yo manejo todo ahí, las cosas, los juegos de azar del casino, y le va a decir, hermano, está perdido, pero si él también vende alcohol. Pero el otro también cree que está bien, y a veces eso no está bien. Por eso hay trabajos que son justos y buenos, y hay trabajos que no. Es como que alguien que está en la iglesia y póngale, diga, bueno, yo soy abogado, póngale si es penalista, por así decirlo, ¿no? Esos abogados ahí que andan defendiendo a los ladrones y todo. Y si es cristiano, no tiene que mentir. Ahí está el problema. Y para poder defender a un ladrón, va a tener que mentir. Para defender a un violador, va a tener que mentir. Por eso mire que Dios le dé sabiduría a cada uno por ahí que tiene cargos así, porque por ahí para poder que su trabajo crezca, todo abogado miente, inventa cosas que no son verdad, y hacen y forman ahí todo un teatro para poder ganar y poderlo sacar al que quizás mató, violó o robó. Y hay miles de abogados que hacen así. Y si él dice cristiano y por ahí se tiene que enfrentar esas cosas, y el diablo que le dice, pero es tu trabajo, ¿cómo Dios va a entender? Dios ya dijo lo que tiene que hacer. Dice la Biblia que el que miente tiene un padre. La Biblia dice que el diablo es padre de toda mentira, y si miente, el padre de él es el diablo. Así, le guste o no le guste, porque la Biblia dice así. Por más que después le diga a alguien, no hermano, pero es tu trabajo, bendigo tu trabajo, le diga a quien le diga, te bendigo tu trabajo, tu oficina ahí, y que las causas siempre las gané, hermano, así le va a decir a cualquiera. Eso es usado por el diablo para hacer un pecado todavía peor. Porque ahora a mucha gente le gusta cuando alguien le dice, te bendigo, hermano. Eso le encanta a la gente escuchar, que te bendigo, sin importar que el otro cuántas cosas andará. Y después usted ve que hay otra gente que a veces son policías. Una cosa es que usted conozca el camino del Señor siendo policía, otra cosa es que usted esté en la iglesia y quiera ser policía. Hay formas de ser policía de oficina, que están en la oficina y cuestiones así. Pero hay gente a veces que ignora esos cargos. Usted dice, bueno, pero están asegurados, o sea, van a tener trabajo siempre. Pero resulta
que un día se va a tener, si es de la calle, va a tener que enfrentarse y va a tener que matar a veces. Y ahí es donde está el problema, a veces medio complicado, porque mató. Ese es el problema. Ahí es donde comienza el problema. Cuando el Señor dice: yo vine para salvar a todo el que está perdido. Y resulta que el hermano mató y lo mandó al infierno al ladrón. O lo mandó al infierno a cierta persona. Y ahí es donde está el problema también. Por eso mire que Dios siempre nos dé sabiduría en lo que vayamos a hacer y en lo que pidamos para los hijos, para nuestros seres queridos. Porque Dios, sabemos nosotros que hay trabajos que son buenos para ejercer y que no nos van a causar ciertos problemas en la comunión con Dios. Y un montón de cosas así. Póngale que el diablo va cambiando cada vez más. Póngale si hay gente que es cantante y el diablo le dice: bueno, pero vos, es tu trabajo, de eso va a vivir tu familia, de eso va a vivir tus seres queridos, de eso depende el futuro. Así que si tenés que ir a cantar a Elegido, bueno, vaya a Elegido. Si tiene que ir a cantar ahí en carnaval, vaya, cante. O usted es músico, usted toca, si tiene que ir a tocar, dice, ahí al carnaval. Mira que se viene la fiesta esta, que se vienen aquí y allá. Y ya va a pasar todo esto de la cuarentena, va a poder salir a tocar, va a hacer una diferencia, ya que no puede hacer nada todo el tiempo. El diablo empieza a hablarle así, pero resulta que la Biblia le dice que no. Porque el diablo siempre está poniendo: es tu trabajo. Y que es tu trabajo, es lo que vos sabes hacer. Pero resulta que por eso la Biblia a nosotros nos dice: ama al Señor por sobre todas las cosas, y elegirlo a Él sobre todas las cosas. Hay una alabanza que alguien cantaba, pero obviamente en su vida no la hacía regalar, porque él decía, dice, por seguir a Cristo, dice, dejamos todo. Y a veces había días que él no iba porque dice que estaba trabajando. Cuando tenía todo el día para trabajar, pero resulta que, bueno, el hombre se quedaba a veces a hacer hora extra, dice, para hacer una diferencia. Y él mismo nomás se soltaba con la canción. Porque ella dice, por seguir a Cristo, dice, dejamos todo, dice, menospreciamos la vida por seguirle a Él. Es lo que dice la alabanza. Y por eso nosotros sabemos que hay cosas que tenemos que dejar para seguir a Cristo y servir a Cristo. Porque dice que el que no hace ciertas cosas, dice, o no deja ciertas cosas por Él, que impiden la comunión, dice, ese tal, dice, no es digno de mí, dijo Jesús. O sea, si nosotros no somos capaces de dejar ciertas cosas que impiden la comunión con Dios por Él, Jesús le está diciendo de allá, no es digno de mí. Eso es lo que dice Jesús. Pero el diablo, ¿qué le dice a la gente? Es tu trabajo, es tu negocio, es lo que vos sabes hacer, para eso mira te has preparado. Pero a veces eso es lo que implica el Evangelio. Por eso es que el Evangelio no es para cualquiera, y el Evangelio hay que ponerse bien las pilas para seguir a Cristo, porque ponerle un caso, yo toda la vida he querido tener cierta actividad, y de pronto vengo a Cristo y veo que mi actividad no me va a dejar servir al Señor. Entonces, ¿qué hace la persona? Dejamos eso y seguimos a Cristo. Entonces, ahí es donde la persona un día va a tener que demostrar si de verdad ama al Señor. Siempre nosotros un día vamos a tener que demostrar, todos vamos a tener que demostrar si cuánto somos capaces de amar o dejar para seguir al Señor. ¿Hasta dónde nos alcanza? Porque cualquiera puede decir yo lo amo, pero va a haber un día que el Señor va a decir yo quiero esto. Y ahí va a ver si de qué tela está hecha la persona. Porque mire, había un hermano ahí que contaba siempre, dice, yo era maestro, dice, de escuela. Pero a mí, dice, el Señor me dijo que salga de la escuela para que le sirva.
Y como que a él dice, un poquito primero le costaba, pero hasta que entendió, hasta que el Señor lo hizo entender para que dejara. Pero cualquiera va a decir, hermano, pero vos toda la vida has estudiado, tu papá te han pagado para que estudie y vaya a la escuela y cobre la jubilación. Y encima dice que a él le faltaba poco para la jubilación, que era todo peor. Y se tuvo que retirar sin llegar a jubilarse, porque el Señor dijo que salga. Y bueno, pero imagínense, pero no todos hacen eso. Todos hubieran dicho, la mayoría diría, no, que el Señor espere, me jubile y después. Pero por eso, dice, por seguir a Cristo, dejamos todo. Y no hay que dejarse engañar por el enemigo. Y así hay gente que permite que el diablo siempre le cambie la escritura. Por eso que el Señor nos ayude, porque mire, lo que en Canaán Él hizo es un milagro, pero no es que le dio alcohol, o sea, para que todos ahí anduvieran a los 2 días ahí. Se imagina Jesús, Él no tomaba, los discípulos tampoco, pero y si Él le daba alcohol a todos, iba a tener que andar separándolo después. La novia ahí peleándose con la dama de honor. No, sabemos nosotros que no, sino que es como la Biblia dice, él era el mejor vino, pero no era porque tenía alcohol, sino por lo rico y lo que quizás lo suave que era, vaya a saber. Yo de vino no sé, pero es de que era bueno porque ahí lo dice, pero no era para que se embriagara. Por eso que el Señor nos ayude a no dejar que el diablo nos haga hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. La gente se olvidó de que hay cosas que dejar por el Señor. La gente se olvidó de que el Señor demanda de nosotros el tiempo, cosas que dejar, cosas que hay que negarnos. Que ya al estar en Cristo es como cuando uno tiene una familia, póngale, el día que nosotros, los hijos nacen, ese día nosotros ya no estamos para nosotros prácticamente, estamos para ellos, obviamente. Porque si nosotros acostumbramos, póngale, a dormir hasta las 11, y si el hijo nació, no va a dormir hasta las 11 porque tiene que atender, y ya se niega uno para atenderlo a ellos. Y sabe que tiene que comer, que cambiar y todo eso. Quizá usted antes era soltero o soltera y decía, dice qué olor que tiene, y se iba cuando lo cambiaban al sobrino, póngale, o lo cambiaban ahí el hijo de su amigo. Pero cuando usted tuvo a su hijo y tuvo que cambiar, usted que decía, no le importaba el olor, lo tiene que andar cambiando. O si se hacía la pila, tiene que andar cambiando. Ya se negó a que ya no le importaba el olor. Se negó a todo. Bueno, eso es algo parecido a seguir a Cristo, que la Biblia dice, cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar y negarnos a ciertas cosas. A veces puede hacer frío, puede hacer calor y tienes que servir al Señor, te dice, bueno, vamos. A veces quizás esté un poco con alguna molestia, pero usted dice, bueno, antes yo normalmente me quedaba en la casa, pero ahora voy a servir al Señor. Entonces va negándose para agradar al Señor y servir al Señor y ver que el Señor vea que nosotros lo amamos a Él, como Él nos hizo ver a nosotros que Él nos amaba cuando vino y murió en la cruz por nosotros. Porque hay gente todavía que quiere que el Señor le demuestre su amor y resulta que el Señor ya nos demostró. Ahora nosotros tenemos que demostrarle nuestro amor al negarnos nosotros mismos también en diferentes áreas que el Señor le pueda demandar. Porque hay gente que todavía cree que no hay que negarse, que no hay cosas que dejar. Hay gente que cree que Dios depende de nuestro tiempo. No es así, no hay que equivocarse. De que Dios tenga que depender de nuestro tiempo, de que si podemos o no podemos, de que, no sé, ya volver, hermano, dice, porque tengo que conversar eso con mi esposa, ya, no, el Señor está diciendo si lo va a hacer o no, si va a servir o no lo va a servir. Eso son las cosas que nosotros tenemos, que en este tiempo la gente se olvidó, de que no se trata del tiempo de nosotros ni nada por el estilo, se trata de obedecer
y negarnos a nosotros mismos. Pero el diablo, como es astuto, le fue cambiando de eso. Entonces la gente dice, mira, no sé si voy a poder, dice, porque mi trabajo o mi ocupación no me deja. Y empieza la gente con un montón de cosas así. Por eso que Dios nos dé sabiduría, inteligencia y la fuerza para obedecer y servir al Señor, y entender de que hay cosas que tenemos que negarnos, y entender de que el diablo es astuto y busca cambiar el sentido de la Escritura en muchas ocasiones para que nosotros no hagamos lo que al Señor de verdad le agrada. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre de la gloria, por tu amor, tu misericordia. Señor, donde hoy, Dios mío, tú nos hablas de este milagro, Señor, pero sabemos que el diablo utilizó este milagro para hacer de que mucha gente se agarre de esto para poder tomar deliberadamente, Señor, y no tener temor de ti, olvidarse de que tu palabra condena, Dios amado, a aquellos que practican y beben, Dios mío, y viven, Señor amado, emborrachándose. Que tu palabra dice que ni los borrachos ni ninguno de ellos entrará en el reino de los cielos. Pero la gente, el diablo engaña de esta manera como de muchas otras, viene engañando a este mundo, Señor, y a veces lamentablemente a mucha gente que está en la iglesia, Dios, los engaña y los tiene errados, Señor, como aquellos que dicen, Dios mío, que no está mal vender bebida alcohólica, que no está mal vender cigarrillos, como dicen que no está mal cantar o tocar con un grupo del mundo y después venir a la iglesia a cantar, y cuestiones así, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a entender, Dios mío, y a obedecer tu palabra tal como tú la dejaste y no como nosotros creemos que es. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús.